Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Centro Niemeyer y gracias por acompañarnos esta nordestina tarde en la inauguración de What Darwin Missed, lo que Darwin pasó por alto. Quiero saludar y agradecer especialmente la presencia de quienes nos acompañan en esta presentación, al maestro Joan Fontcuberta, a Antonio Tabernero, comisario de la exposición, a Susana Madera, directora general de Medio Ambiente del Principado, Pablo León Gasalla, director general de Cultura y Patrimonio del Principado y miembro del patronato de la Fundación Niemeyer, y la alcaldesa de Avilés y vicepresidenta del patronato, Mariby Monteserín. Gracias también al resto de concejales y diputados y diputadas que nos acompañan y el resto de instituciones, y a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras por acompañarnos esta tarde. Para el Centro Niemeyer es una enorme satisfacción poder contar hoy y presentar esta exposición, y sobre todo tener el lujo de poder contar con las obras y con la presencia del maestro Joan Fontcuberta. No estamos solamente ante uno de los fotógrafos españoles más prestigiosos y reconocidos internacionalmente, sino ante una de las personas más importantes del pensamiento visual contemporáneo. Es un creador que lleva décadas cuestionando nuestra relación con las imágenes, con la verdad y con la propia idea de qué es la realidad. La obra de Fontcuberta siempre nos obliga a mirar dos veces, por lo menos, a desconfiar de lo evidente, a entender que toda imagen es también una construcción, un relato y una interpretación del mundo y de nosotros mismos. Y eso hace que su trabajo resulte hoy especialmente contemporáneo, porque vivimos en una época saturada de imágenes y de certezas inmediatas, pero quizá también en una época que necesita más que nunca un pensamiento crítico, imaginación y una capacidad de duda constante, y digamos que desde Descartes para acá lo adecuado es que fuese hasta metódica. Lo que Darwin pasó por alto dialoga precisamente con todo eso, con la ciencia y con la ficción, con la observación y con la imaginación, con los límites de aquello que creemos conocer, y lo hace además a través de un elemento tan poderoso y tan frágil como el coral. Esos árboles de piedra sumergidos que parecen desafiar nuestras categorías tradicionales sobre lo que es la naturaleza y sobre lo que es la vida, lo vivo y lo no vivo. Pero hay además otro elemento especialmente importante en esta exposición, el lugar en el que sucede. Lo que Darwin pasó por alto no se presenta dentro de una sala convencional, sino en la propia plaza del Centro Niemeyer, utilizando la arquitectura del maestro brasileño como soporte y como espacio de diálogo con la obra fotográfica del maestro Fontcuberta, algo que venimos haciendo desde el año 2020 y que como exposiciones al aire libre, dialogando desde la fotografía con la arquitectura, y que creemos que hasta el momento ha sido humildemente un acierto. Eso también convierte a esta exposición en una conversación entre lenguajes artísticos, entre el lenguaje de la arquitectura y, en este caso, la fotografía, entre la imagen y el espacio, entre la mirada de Joan Fontcuberta y la capacidad visionaria de Niemeyer para entender la creación como una forma de expandir los límites de lo posible. Creo que pocas veces puede percibirse de una manera tan clara como distintas disciplinas artísticas se potencian mutuamente y amplían nuestra manera de mirar y de habitar el espacio, de crear ese espacio social que proponía Niemeyer en el momento en el que hizo este magnífico y maravilloso y generoso regalo a la ciudad de Avilés. Además, esta exposición tiene para nosotros un valor añadido muy especial, porque es la primera de las propuestas que el Centro Niemeyer va a desarrollar dentro del programa de la primera Bienal Climática que tendrá lugar este verano en Avilés. Y nos parecía difícil imaginar una inauguración mejor para este recorrido que la que ahora mismo estamos protagonizando gracias a todos ustedes. Una exposición en la que, como dice el lema de la Bienal Climática, comenzamos con ella a ensayar lo inesperado. Porque la obra de Fontcuberta nos permite hablar de naturaleza, de transformación, de fragilidad ecológica y de nuestra relación con el planeta desde un lenguaje artístico profundamente contemporáneo, alejado del discurso convencional y capaz de generar una reflexión mucho más abierta y compleja.
Hay en todo ello algo que creemos es perfectamente y profundamente coherente con el espíritu del Centro Niemeyer, porque este espacio nació precisamente para reunir disciplinas, miradas y conversaciones distintas, para entender la cultura no como algo cerrado o complaciente, sino como una invitación permanente a pensar el mundo desde otros lugares. Y pocas trayectorias presentan mejor esa mezcla de rigor, ironía, curiosidad intelectual y capacidad de cuestionamiento que la de Joan Fontcuberta. Por eso, para nosotros es especialmente importante que el Niemeyer pueda coger un proyecto como este y podamos compartirlo con Asturias, con Avilés, con el inicio de la Bienal Climática y con todas las personas que nos visitan. Quiero agradecer finalmente una vez más al maestro Joan Fontcuberta por su generosidad al permitirnos contar con él para este proyecto, a decirnos que sí de forma tan inmediata, a realizar un proyecto específico para Avilés, a contar con el Cañón de Avilés como una de sus fuentes de inspiración y a enseñarnos todo lo que nos tiene que enseñar con su obra y con su maestría. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Antonio Taberner. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a ser rápido, voy a hacer unos agradecimientos. Primero, agradecer la asistencia a Pablo León, a la alcaldesa de Avilés, a quien le doy la enhorabuena justamente por el próximo evento que va a haber. Les decía hace un momento que yo me siento muy de Avilés porque he venido varias veces y es donde he comprendido que uno es de donde pase, no de donde nace. Bien, entonces enhorabuena por la Bienal Climática. Y quiero agradecer y darle enhorabuena también al equipo porque he aprendido mucho de ellos. Santos y Nacho, que han sido los que han montado todas las lonas de la empresa abstracta, impresión, manipulación, me han dejado, he aprendido mucho de ellos. Quiero también agradecer a Rita Álvarez, que fue la primera parte de comunicación de prensa, a Leida Gallardo, que ha sido en una segunda parte, por supuesto a Natalia Alonso Arduejo, una mujer de gran talento que va resolviendo todos los problemas que se van presentando. Y por supuesto a Ibaseta, a Borja Ibaseta, imprescindible, y he aprendido mucho de ellos y he aprendido mucho de Joan Fontcuberta. De este autor se puede aprender mucho, no solo ideas, sino una forma distinta de mirar. Hay en su obra elementos importantes y a la vez difíciles de captar en otros artistas, matices que no se dejan atrapar con facilidad por las palabras. Es algo sutil, casi inasible, que exige una lectura atenta y una disposición abierta. Fontcuberta, en su constante empeño por crear, no se limita a ofrecer respuestas, sino que nos empuja a formular nuevas preguntas. Sus imágenes nos invitan a replantearnos nuestros propios parámetros, a cuestionar lo que damos por sentado y a adentrarnos en un diálogo introspectivo que rara vez se activa con tanta intensidad. Mirar sus creaciones es, en cierto modo, enfrentarse a un uso, a uno mismo, a nuestras certezas, a nuestras dudas y a los silencios que solemos evitar. Y es precisamente en ese espacio, entre lo visto y lo sugerido, donde su obra adquiere una profundidad singular, dejando una huella que perdura más allá de la contemplación. Ya cerrando el ordenador, me viene una y otra vez una cita, que es de Atahualpa Yupanqui. Dice: la guitarra, antes de ser instrumento, fue árbol, y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento. El arrecife, antes de parecer inmóvil, conoció todos los viajes del océano. El coral, antes de volverse piedra viva, fue hambre diminuta suspendida en el agua. La paciencia del mar nació en criaturas así. Los corales, antes de convertirse en ruina blanca, fueron incendios lentos debajo del agua. El arrecife, antes de recibir nombre, ya era un idioma. Los peces lo leían con el cuerpo. En esta especie de representación primera, de semejanza primera, entre la mano que traza y el ojo que ve, existe una articulación secreta.
En la pintura, la mano busca en la oscuridad interior del cuerpo. En la fotografía, la oscuridad misma trabaja sobre la luz. Ambas artes comparten así una misma matriz: hacer aparecer lo visible desde aquello que no puede verse, porque toda la imagen verdadera nace de una ceguera previa, de un fondo nocturno donde el mundo todavía no tiene nombre ni forma, pero ya palpita como posibilidad. Muchas gracias de haber venido tan numerosos. Sí. No, bueno, yeah. Buenas tardes. Me sonroja escuchar estas presentaciones que me explican lo que hago y que me descubren facetas que a mí me habían pasado desapercibidas. Nunca me he sentido maestro. Al revés, siempre me he sentido aprendiz. En fin, me congratulo de estar aquí y tener esta oportunidad de lanzar algunas ideas en forma de imágenes. Agradezco evidentemente la amabilidad y la temeridad del Centro Niemeyer de invitarme a presentar una propuesta. Digo temeridad porque normalmente mis trabajos son trampas tendidas a un espectador que a lo mejor poco atento se pasea por las imágenes y se queda en las puras apariencias sin indagar lo que puede haber subyacente detrás, ¿no? Muchos colegas artistas se escudan en el argumento de que las imágenes ya hablan por mí, ya son suficientemente elocuentes, por lo tanto yo no tengo nada que añadir. Pero discrepo de esta exposición porque yo he sido durante toda mi vida profesor y he entendido que la creación implica siempre transmisión y compartir, ¿no? Es decir, forma parte no colateral, sino sustancial de la creación. Cuando hacemos alguna obra, no la hacemos solo para nosotros mismos, sino para ponerla a disposición de un público, ¿no? Antes en la comida hablábamos de mochila, de herencia cultural, es decir, el artista en el fondo lo que hace no es más que respirar una sensibilidad, ser el heredero de una historia, de una cultura y catalizar todos estos elementos para hacer una propuesta nueva. Pero en el fondo los ingredientes pertenecen a la humanidad, pertenecen a la historia, pertenecen a la sociedad, ¿no? Mi trabajo, si lo tengo que resumir en pocas palabras, diría que tiene que ver con el futuro de la naturaleza y el futuro de las imágenes. Y concretamente me interesa la fotografía de la naturaleza para llegar a la naturaleza de la fotografía. Es decir, ¿qué es la fotografía? No son solo imágenes, es una manera de ver el mundo, es una filosofía, es una forma de entenderlo y no solo de entenderlo, sino de construirlo. Porque en estos momentos la fotografía ya no solo media entre nosotros y la realidad, ya no solo representa la realidad, sino que crea realidad en la que habitamos. O sea, buena parte de nuestra experiencia tiene lugar en las pantallas. Lo hemos experimentado durante la pandemia, cuando delante de los ordenadores que suplían las ventanas como orificios, como accesos al mundo físico, trabajábamos, nos comunicábamos, nos divertíamos, es decir, nuestra vida pasaba a través de ese otro lado del espejo, como en la novela de Lewis Carroll, ¿no? Un profesor de la Bauhaus, la célebre escuela en la Alemania de entreguerras que revolucionó el arte, el diseño y la arquitectura, Moholy Nagy, dijo en 1926: los analfabetos del futuro serán aquellos que no sepan entender la imagen. Hemos llegado a este futuro. Estamos exactamente un siglo después de esta afirmación y 2 siglos después del nacimiento de la fotografía. Este año conmemoramos el bicentenario de 1826, cuando Nicéphore Niépce hizo la primera impresión, que todavía se conserva, mediante la luz sobre una placa fotosensible. Estos 2 siglos de vida de la imagen fotográfica, ¿no?, ha acumulado toda una serie de valores que tienen que ver con el origen de la fotografía, pero tal vez uno de los más importantes es la sensación de evidencia, la sensación de transcripción literal de la realidad, de ser un espejo de lo que pasa, ¿no? Frente a esa creencia, mi trabajo introduce la duda, introduce la sospecha. Es decir, si la fotografía hasta ahora ha sido una religión de verdad, hoy nos encontramos en que es un laboratorio de sospechas, un laboratorio de incertidumbres. Hoy ya no tenemos esa confianza en las imágenes. Y de alguna forma, esta exposición, a pesar de su candidez,
a pesar de su inocencia, esconde muchos artilugios, ¿no? Muchas astucias. Porque efectivamente estamos viendo corales, pero no son solo los corales que Darwin vio, sino los corales que Darwin no vio porque no existen. Es decir, simplemente estoy confrontando imágenes de corales hechos en el fondo del mar con una cámara, con otros corales hechos en el fondo de un ordenador. De manera que se mezclan las imágenes reales con las virtuales. Y la gracia está en que, aunque me preguntéis 100 veces, no voy a desvelar cuáles son reales de cuáles son artificiales, cuáles son naturales de cuáles son irreales, ¿no? Esa es vuestro reto, ¿no? Vuestro desafío. Aventuraos a especular, a saber qué hay de verdad en las imágenes. Porque sin una propuesta así inocente, naif, como es unos corales que visten la piel de esta arquitectura orgánica de Niemeyer, pues ¿qué no pasará en la realidad, en el mundo real, en los medios, en la política, en donde todos esos escenarios en los que luego habremos de desenvolvernos, ¿no? Es decir, también de una manera metafórica me gusta decir que mis imágenes son como vacunas, ¿no? Vacunas que introducen la ficción en nuestro organismo y que han de generar, digamos, anticuerpos que luego nos prevengan hacia ya no unas ficciones artísticas, sino unas ficciones políticas, unas ficciones en la comunicación, unas ficciones epistemológicas, etcétera, etcétera. En fin, perdonad el rollo patatero, me sale la vena profesional. Aquí se trata de disfrutar de esta propuesta. Estamos en un grupo relativamente reducido, yo estoy aquí a vuestra disposición y en las distancias cortas estoy pues absolutamente abierto a cualquier pregunta, a cualquier comentario, a cualquier necesidad que tengáis de datos adicionales. Gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Pablo León, el director general de Patrimonio Cultural del Principado. Alcaldesa, un placer estar hoy aquí. Carlos, directora general de Medio Ambiente. Agustín, del patronato del Centro Niemeyer. Diputadas. Y por supuesto al comisario de la exposición y a Joan, que bueno, yo creo que poco se puede decir de la exposición después de su intervención. Simplemente decir que bueno, nos ha engañado un poco, sí que es maestro, yo creo que sí que lo acaba de mostrar, esa forma de vivir lo que hace, de vivir y de sentir la fotografía. Yo creo que está al alcance de pocos y además está al alcance de muy pocos hacerlo con la repercusión que él logra. Como decía, poco podemos añadir a la explicación que nos acaba de ofrecer sobre una exposición que marca el inicio de una etapa muy ilusionante, yo creo, para Avilés. Estamos en el inicio de la conversión de Avilés en la capital de la reflexión en torno al arte, al clima, a los grandes debates que están encima de la mesa, en parte de los grandes debates de la actualidad. Pues durante todo este año, gracias a la Bienal Climática, Avilés se va a convertir en la capital de ese debate, en la capital de esa reflexión a nivel nacional, y yo creo que ese es un motivo de satisfacción para todos los asturianos. Durante los próximos meses, como digo, van a pasar muchas cosas en Avilés, pero hoy comenzamos a lo grande y pocos comienzos tan espectaculares o tan especiales como este que hoy tenemos la suerte de compartir con la inauguración de esta exposición. Además lo hacemos en un fin de semana especial para todo el mundo de la cultura, como es el de la próxima celebración el lunes del Día Internacional de los Museos. Pues hoy estamos celebrando muchos museos, centros de arte y espacios culturales de Asturias, el inicio de unos días en los que todos nos vamos a acercar a la cultura, en el que hay numerosas propuestas culturales encima de la mesa, y una de ellas, por supuesto, y destacada y protagonista, es esta. Este año el lema del Día Internacional de los Museos es Museos Unidos, uniendo un mundo dividido. Se pone el acento en la capacidad de estas instituciones para tender puentes entre disciplinas, entre territorios, entre generaciones y también entre distintas formas de entender la realidad. En un contexto marcado por la incertidumbre, la sobreabundancia de información y en ocasiones la polarización, los museos y los centros de arte se revelan como lugares necesarios, espacios donde detenerse, donde escuchar, donde mirar con calma y donde construir conocimiento compartido desde la diversidad. En este marco, la exposición que hoy inauguramos encarna de manera especialmente acertada los valores que hoy queremos reivindicar: la curiosidad, el pensamiento crítico, la apertura a nuevas formas de conocimiento y la conciencia de nuestra relación con el entorno. Porque quizá, como nos sugiere esta exposición, la función más valiosa de los centros de arte, de los espacios culturales,
no sea solo ofrecernos respuestas, sino ayudarnos a formular las mejores preguntas. Como digo, estamos en un día feliz, un día de inauguración y un día que marca el inicio de unos meses muy intensos de actividad cultural en la ciudad de Avilés, en Asturias. Yo creo que, por tanto, toca celebrarlo, toca disfrutar de la exposición al aire libre, aunque sea con viento, yo creo que merece mucho la pena, y toca disfrutar de un fin de semana lleno de actividad cultural en Avilés y en el resto de Asturias. Así que a hacerlo, y a todos muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, pues muy buenas tardes. Supongo que ustedes, como yo, nos sentimos hoy privilegiados de estar en este lugar ante esta magnífica exposición y, sobre todo, por escuchar la autoridad de las palabras del autor de la exposición, del que solo siento no haber sido alumna suya, porque creo de verdad que estaríamos escuchándolo durante muchísimo tiempo. Es un honor para Avilés acoger esta excelente exposición de uno de los máximos exponentes de la fotografía española. Antes, el director de este centro consultó la inteligencia artificial y dijo: está entre los 3 primeros de España, incluso muy importante en la escala europea, ¿no? Bueno, pues Joan Fontcuberta, un fotógrafo con reconocimiento internacional y que hoy nos permite disfrutar de una exposición de fotografías muy especial que, como decía Pablo, nuestro director general y el comisario, encaja perfectamente en la realidad de Avilés y en el momento que estamos viviendo. La exposición va más allá de reflejar algunos de aquellos corales que Darwin pasó por alto en su viaje a las Islas Galápagos y las Islas Coco, y que se dice fue fundamental en el posterior desarrollo de la teoría de la evolución. Y es que Joan, a través de sus fotografías, nos lleva al despertar de uno de los grandes avances en los inicios de la humanidad y de la ciencia, y ponernos en la piel de Darwin al descubrir la belleza, la historia que guardaban esos hermosos arrecifes. Y lo hacemos aquí en Avilés, en este centro, a pocos metros del nacimiento del Cañón de Avilés, una de las simas submarinas más profundas del mundo, y desde aquí el artista nos permite viajar al corazón de aquel arrecife que marcó un antes y después en el estudio de la evolución del planeta. Con exposiciones como la de hoy, adquirimos una especial conciencia del auténtico significado de la concepción de que la cultura nos lleva a lugares que nunca habíamos pisado y nos hace sentir emociones y vivir vivencias que nunca antes habíamos percibido. La presente exposición, que evidencia los lazos que constantemente unen ciencia y cultura, podría ser parte de la Bienal Climática que se desarrollará en Avilés entre el 11 de junio y el 20 de septiembre con el título Bienal Climática, Arte, Industria y Territorio, ensayar lo inesperado, que nos mencionaba antes Carlos Cuadros. Por ello, esta exposición, como decía al principio, llega a Avilés en el mejor momento. Una bienal que pretende aliar cultura, ciencia, tecnología, industria y arte, y que viene de la mano de 3 ministerios del Gobierno de España que eligieron Avilés por ser la mejor referencia de una ciudad que ha sabido construir un nuevo modelo de industria comprometida con el medio ambiente, con la investigación y con la ciencia. También viene de la mano de nuestro Gobierno del Principado de Asturias, en los que nuestra querida Susana y nuestro querido Pablo forman parte de esa imprescindible colaboración de todas las administraciones para que esto se lleve a cabo con éxito. Todo ello con el trasfondo de los retos que hoy nos exige asumir el cambio climático, un cambio climático que es precisamente la mayor amenaza para los arrecifes de coral debido al aumento de la temperatura del mar y la acidificación oceánica. Por todo ello, no podríamos elegir una mejor exposición para abrir la puerta de la Bienal Climática que la presente exposición, Lo que Darwin pasó por alto. Cada vez que inauguramos una exposición en este centro, no solo
reafirmamos nuestro compromiso como ciudad cultural, reafirmamos también nuestra concepción como ciudad humanista, porque eso nos ofrece la cultura. Y me viene a la cabeza aquella frase de que la cultura convierte al hombre en algo más que un accidente del universo. La cultura nos acerca a la verdad, también lo expresaron antes y así lo creo yo. Por eso, poco o nada se puede esperar de quienes utilizan la cultura como arma arrojadiza, de quienes temen la cultura y muy especialmente de quienes convierten a quienes la cultivan en sus enemigos. Por este motivo, Avilés ha convertido la cultura en una de las líneas estratégicas de nuestra concepción de ciudad y este verano queremos que vuelva a ser una evidencia de ello. A la Bienal se suman otros grandes festivales culturales que singularizan el verano avilesino. Avilés se va a llenar de nuevo de jóvenes lectores de una nueva edición del Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción del Celsius 232, de amantes del buen teatro con los importantes programación y estrenos que se realizan aquí en este centro y en nuestro Teatro Palacio Valdés, de fieles al cómic con la 31 jornada del cómic de Avilés, de entusiastas de la poesía y el jazz con el Festival 50-50, de apasionados del cine con el 25 certamen de cortometrajes de Avilés Acción Film Festival o de la pintura con la exposición de la colección costumbrista de Verísimo. La cultura es el principal atractivo turístico de Avilés y eso nos identifica y nos llena de orgullo. Y es posible gracias a artistas de la talla de Joan Fontcuberta que apuestan por esta ciudad, pues sus obras y contribuyen sin ninguna duda a situar a Avilés y a este centro Niemeyer como gran enclave cultural de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y vamos a seguir disfrutando de la presencia de su autor para hacer un recorrido por la exposición. Gracias.